Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Parábola de los 10 jóvenes. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras, que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ¡Ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: «Denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando». «No», respondieron estas, «porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas». Mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. «Señor, Señor», decían, «ábrenos». «Les aseguro que no las conozco», respondió él. Por tanto, agregó Jesús, «manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora». Parábola de las monedas de oro. El reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000. Dio a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. «Señor», dijo, «usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000». Su señor respondió: «Hiciste bien, siervo buen y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor». Llegó también el que recibió 2,000 monedas. «Señor», informó, «usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000». Su señor respondió: «Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor». Después llegó el que había recibido 1,000 monedas. «Señor», explicó, «yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo». Pero su señor respondió: «Siervo malo y perezoso. Así que, ¿sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido? Pues debías haber depositado mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses». Después ordenó: «Quiten las 10,000 monedas y dénselas al que tiene las 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes». Las ovejas y las cabras. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a uno de otros. ¿Cómo se separará el pastor las ovejas de las cabras? ¿Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda? Entonces dirá al rey a los que estén a su derecha: «Vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron». Y le contestaron los justos: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento o te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos?». El rey les respondió: «Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí». Luego dirá a los que están a su izquierda:
Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me dieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también contestaron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero o necesitado de ropa, enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Parábola del sembrador. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió a una barca en el lago y allí se sentó, mientras toda la gente se quedaba en la orilla. Entonces se puso a enseñar muchas cosas por medio de parábolas, y como parte de su instrucción les dijo: pongan atención. Un sembrador salió a sembrar. Sucedió que, al esparcir las semillas, una parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de las semillas cayó entre los espinos, que al crecer ahogaron la planta y no dieron fruto. Pero las otras semillas cayeron en un buen terreno. Brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió hasta 30, 60 y 100 veces más. El que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él hicieron preguntas sobre las parábolas. Él contestó: a ustedes se les ha concedido conocer el misterio del reino de Dios, pero a los que de afuera todo les llega por medio de parábolas, ¿para qué? Por mucho que vean no perciban, por mucho que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. ¿No entienden esta parábola?, continuó Jesús. ¿Cómo podrán, entonces, entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Algunos son como lo sembrado junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oye, viene Satanás y les quita la palabra sembrada de ellos. Otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, de inmediato la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Otros son como los sembrados entre espigos, oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros males deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como el sembrado en buen terreno, oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde 30, 60 y hasta 100 veces más. Una lámpara en una repisa. También dijo: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de una cama? ¿No es por el contrario para ponerla en un candelero? No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse, tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado públicamente. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pongan mucha atención, añadió. Con la medida con que midan a otros, se les medirá a ustedes, y aún más se les añadirá. Al que tiene se le dará más, al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Parábola de la semilla que crece. Jesús continuó: el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto día y noche, brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno de la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Parábola del grano de mostaza. También dijo: ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como una semilla de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra.
Y con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender. No decía nada sin emplear las parábolas, pero cuando estaban a solas con sus discípulos, les explicaba todo. Jesús calma la tormenta. Ese día al anochecer dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a inundarse. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo a sus discípulos. «¿Todavía no tienen fe?». Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Liberación de un endemoniado. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno salió a su encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. «¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo de Dios Altísimo?», gritó con fuerza. «Te ruego por Dios que no me atormentes». Es que Jesús le había dicho: «Sal de este hombre, espíritu maligno». «¿Cómo te llamas?», le preguntó Jesús. «Me llamo Legión», respondió, «porque somos muchos». Y con insistencias suplicaba a Jesús que lo expulsara de aquella región. En una colina estaba alimentándose una manada de muchos cerdos. Entonces los endemoniados rogaron a Jesús: «Mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos». Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron entre los cerdos, que eran unos 2000. Entonces la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y avisaron en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicar a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado rogaba que le permitieran acompañarlo. Jesús no lo permitió, sino que le dijo: «Vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión». Así que el hombre se fue y comenzó a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Una niña muerta y una mujer enferma. Después de que Jesús regresó en el barca al otro lado del lago, se unió alrededor de él una gran multitud, por lo que se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús se arrojó a sus pies y le suplicó con insistencia: «Mi hija se está muriendo, ven, pon tus manos sobre ella para que se sane y viva». Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual se agalopaba sobre él. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó a él por detrás entre la gente y tocó su manto. Pensaba: «Si logro tocar siquiera su manto, quedaré sana». Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento Jesús se dio cuenta de que había salido poder de sí mismo, así que se volvió hacia la gente y preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?».
¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y, arrojándose a sus pies, confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hijo ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, nada más cree. No dejó que nadie le acompañara excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que dieran de comer a la niña.